El día de mañana, reiteramos la noticia, está confirmado el paro de colectivos para todo el día martes. Y estamos en comunicación con Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, AETA, es decir, de la parte de la patronal. Básicamente, uno de los que estuvo sentado en la mesa de negociaciones para ver si se lograba algún tipo de acuerdo con los sindicatos y si se lograba destrabar el paro, cosa que finalmente no pasó. Luciano, Pablo Vinocur te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contame un poco, ¿cómo llegamos a esta situación de, después de mucho tiempo de negociación, este punto de no retorno que obliga o que genera que mañana haya un paro total de colectivos durante la jornada? Sí, a ver, es una situación que se viene hablando de hace bastante, desde el 7 de marzo que empezamos, hubo una conciliación obligatoria, se prorrogó la conciliación obligatoria y bueno, la verdad que en el día de hoy incluso tuvimos todo el día, hasta no hace mucho, digamos prácticamente desde que empezó el día, hasta ya pasadas las 6 de la tarde, hablando con el gremio, teniendo reuniones formales e informales, para ver si podíamos llegar a algún acuerdo, totalmente en contacto con la Secretaría de Trabajo, viendo de los números que nosotros manejábamos, qué cosas se podían homologar o no dentro de los parámetros que admite la Secretaría de Trabajo, hablando también con la Subsecretaría de Transporte de la Nación, viendo números, qué se podía hacer, qué no. La verdad que fue un esfuerzo titánico el que se hizo en la audiencia de hoy, donde hubo presentes 4 cámaras que tenían la voluntad de acordar, porque hubo una quinta cámara que lamentablemente no hizo ni un solo ofrecimiento en ningún momento de la negociación desde que empezó la misma, y a pesar de todo ese desgaste, finalmente el gremio no, creíamos que incluso estuvimos muy cerca de estar de acuerdo, Sí. y finalmente nosotros entendemos que nos corrieron el arco, no entendemos bien por qué, quizás por la presión que había, digamos, en la sede del gremio con algunas manifestaciones, razón por la cual se hacía tarde y ya lo que estaba pidiendo el gremio se iba de cualquier tipo de parámetro, porque tengamos en cuenta que esto es un servicio público regulado en donde vos, digamos, las cosas después las tenés que cubrir con tarifas o con subsidios, con lo cual no es que hay una libertad absoluta para fijar cualquier precio que después vos lo trasladás al cliente como si esto fuera un supermercado que te lo va a pagar. A No, ver, es un sistema Luciano, regulado y la verdad que más fondos que los que nosotros estábamos teniendo para hacer un ofrecimiento no teníamos. desarmemos un poco el conflicto para que la gente pueda entenderlo. ¿Qué pedían ellos y qué ofrecían ustedes? El gremio lo que básicamente pide es algo lógico, es recomponer el salario según la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, o sea, básicamente ajustar el salario por inflación. Uh-huh. La inflación de febrero, el último ajuste había sido en enero, la inflación de febrero fue 2,4, la de marzo 3,7, la de abril y mayo no se conocían, con lo cual en principio querían recuperar lo que se había perdido por febrero y marzo, más algo que contemple abril y mayo, que todavía los índices no se han conocido. Obviamente nosotros lo que contestamos ante eso es que nuestros ingresos no se ajustan por inflación. Ojalá todos los ingresos se ajustaran por inflación, se ajustan cada tanto, de hecho la tarifa más de casi 9 meses congelada en las líneas nacionales. Ahí es donde empiezan las primeras diferencias y después hay un marco de negociación, hay topes que son conocidos por todos en las negociaciones paritarias y después están los presupuestos que tiene la Secretaría de Transporte. Entonces nosotros nos movíamos en una cancha que estaba delimitada por esas paredes. Y el gremio diciendo, mira, esto es un tema de ustedes son los empresarios, resuelvan el problema, yo quiero que mi salario no pierda contra la inflación. Que está todo muy lindo en el terreno ideal, ojalá todos pudiéramos tener algo así, pero no había forma de arrimar posiciones. Pero aún así, nosotros insistimos y hablamos bastante con la Secretaría de Trabajo y de Transporte para ir corriendo los límites que teníamos, incluso sin tener certezas de tarifa o de subsidio, para que sabiendo que en algún momento esto se va a resolver, pero mientras tanto ganar tiempo y evitar un conflicto que es muy dañino. Pero no hubo caso, entendemos que nos encontramos con una postura intransigente del gremio, lo cual nos deja en esta situación lamentable donde mucha gente no va a tener colectivo mañana, las empresas que no trabajen van a tener multas, descuento de subsidios, con lo cual la situación al día siguiente del paro va a ser peor que al día previo y vamos a tener que volver a negociar. Y eso fue lo que le planteamos en su momento al gremio y bueno, así fue como llegamos a esta situación. Tengo entendido que el gremio está pidiendo 1.700.000 aproximadamente.
la parte empresarial estaba ofreciendo 1.200.000, teniendo en cuenta también que el sector empresario necesita un aval del gobierno para o recomponer tarifas o aumentar los subsidios, cosa que el gobierno se niega a las dos cosas. ¿Esto es así? Claro, a ver, nosotros, las autoridades, tengamos en cuenta que cuando hablamos de gobierno hay tres gobiernos en el AMBA, ¿no? Porque está la provincia, está la ciudad y está la nación. La nación solamente, si bien regula las líneas que cruzan la General Paz y el Riachuelo, calcula los subsidios de las tres jurisdicciones. Y después cada jurisdicción pone su parte de plata. Okay. Hasta ahora, digamos, había un convenio, había un acuerdo tácito de las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, en que los costos del transporte sean los que son hasta ahora, que se calcularon en febrero con precio de diciembre, y no se incluyó ninguna partida para ajuste paritario. Y esto fue una decisión de las tres jurisdicciones. Así empezamos la negociación el 7 de marzo. No obstante eso, nosotros igual hicimos un ofrecimiento, aunque no hay ninguna confirmación de aumento de tarifa, por ejemplo, en líneas nacionales, para evitar el conflicto. Digamos, con algún anticipo de subsidio podríamos ir ganando tiempo, hasta que quizá, no sé, en 2 meses, en algún momento se ajustó la tarifa, se saldan las cuentas. Ese es el tipo de evaluaciones que nosotros hacíamos, porque si nos apegamos al pie de la letra y cada uno se pone fijo su postura, no nos pondríamos de acuerdo y no avanzaríamos. Pero lo que nos encontramos del otro lado es la postura esta del gremio, de decir, quiero recuperar todo lo que perdí por inflación, que da una cifra así parecida. Si bien ellos nunca llegaron a mencionar ese 1.700.000, sí mencionaron que no quieren perder contra la inflación. Claro, cuando vos mirás desde el 2012 a la fecha y llevas todo a moneda constante, sí, tendría que estar 1.700.000 pesos los salarios de un chofer en 13 años, pero como también le ha pasado al salario de todos los demás trabajadores de la Argentina, muchos de los cuales tienen que pagar un boleto para ir a trabajar. Entonces, no es tan fácil la situación. Tenés esas restricciones, el Estado que no puede trasladar toda tarifa y tiene un límite para los subsidios, con lo cual en esa cancha nos teníamos que mover con limitaciones y por eso se hizo difícil este acuerdo. Pero lo que yo quiero dejar claro es que el esfuerzo que hicieron las cámaras, las negociaciones, el tiempo y todas las idas y venidas que tuvimos durante la tarde de hoy para llegar a un acuerdo y terminar así, realmente es algo muy frustrante que yo no lo he vivido nunca en todos estos años que estoy al frente de esta Cámara. Ahora, vos reconocés que hay una pérdida de poder adquisitivo. Entiendo el planteo tuyo de esto no es privativo de los trabajadores del colectivo, sino de todos los trabajadores. Creo que estamos hablando que de 2012 para acá perdieron entre un 25 y un 30% de poder adquisitivo. Pero vos entendés que hay una problemática que en algún momento hay que resolver, ¿no? Claro, no, a ver, es verdad que todos los salarios, si vos lo comparás contra hace 2 o 3 años, sí, todos los salarios han perdido, las empresas también han perdido mucho dinero, de hecho, yo lo hablo siempre, la antigüedad del parque, hay un deterioro generalizado, por eso es imposible, no tenés forma material de en una negociación resolver en un salto todo lo que se perdió en 12 años, o sea, es absurdo, no hay forma. Más en este contexto que yo te digo, las líneas nacionales, que son la mitad de las líneas del AMBA, tienen el boleto congelado hace casi 9 meses. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que yo creo que se podría haber llegado a un acuerdo, que obviamente el acuerdo ideal no existe. Estamos en Argentina con todas las cosas que ya sabemos que vienen pasando. Cada uno hace lo que puede y todos tenemos que ceder. Por eso es una negociación. Por eso nos sorprendió esa intransigencia que finalmente deriva en un conflicto que va a ser bastante complejo. Hay empresas que van a trabajar mañana, hay empresas que no van a poder trabajar mañana, y bueno, en el medio están millones de usuarios, y después esas empresas que no trabajan van a sufrir multas del regulador, pérdida de subsidio, pérdida de recaudación, y cómo hacer después para continuar la negociación, con menos plata, o sea, vamos a tener que bajar lo que habíamos ofrecido antes del conflicto. Ese es el tipo de escenarios que le planteamos al gremio y que para nosotros lo ideal hubiera sido evitarlo, para conducir la negociación a un mejor puerto. Luciano, 2 preguntas más te quiero hacer. Una tiene que ver con qué nos vamos a encontrar mañana. Más allá de estas empresas de Dota y de Metropol que dijeron sí, vamos a garantizar nuestras líneas que funcionan, ¿el resto de las líneas va a plantear algún tipo de operativo de emergencia o es imposible eso? Mira, yo creo que en este momento hay muchos trabajadores que quieren trabajar porque no trabajar implica perder 60.000 pesos, más o menos. Número más, número menos, que es más plata que la que incluso íbamos a ofrecer nosotros en uno de estos ofrecimientos que estamos haciendo, con lo cual hay muchos choferes que quieren trabajar.
y le van a pedir trabajar a las líneas que van a poner los coches a disposición. No me animaría a dar un porcentaje porque estas cosas, ¿viste?, en este momento se deben estar, muchos de los deben estar terminando de definir, pero yo creo que van a haber muchas empresas que van a estar por lo menos brindando el 50% de la frecuencia para evitar una parálisis total. No va a ser obviamente un día normal, pero me animo a decir que va a haber bastante más colectivos de lo que se espera en la calle. O sea que vos decís que por fuera de estas líneas que ya anunciaron que van a estar funcionando, va a haber otras que van a tratar de dar por lo menos el 50% del servicio. Exactamente, en este momento yo sé que están haciendo gestiones porque los mismos trabajadores quieren trabajar porque perder el día es muy gravoso. Bien. Así que por eso, vamos a ver cómo termina el día mañana. Bueno, importante esto que estás planteando para los que nos están escuchando y que no saben cómo van a llegar a su laburo mañana. Ojo que algunas líneas, además de las que ya leímos al principio del programa, están negociando con trabajadores de manera individual para ver si pueden prestar una parte del servicio. Sí, yo creo que lo más prudente sería mañana por la mañana, bien temprano, monitorear las líneas. Hoy en las redes hay bastante información, afortunadamente hay una página, Ciudad de Bondis, que está en Twitter, en X, que está publicando información bastante actualizada del estado de cada línea, también en las redes en general, con lo cual yo le sugiero a la gente que vea eso, que lo chequee y quizás si tiene suerte su línea está funcionando. Bien, siguiente pregunta para cerrar. Pasa el día de mañana con un paro de mayor o menor adhesión, dependiendo de cómo se pueda articular todo eso. ¿Qué pasa el miércoles? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros obviamente vamos a tener que iniciar desde cero la negociación con UTA. Con otras condiciones no van a ser las mismas porque ya hubo un conflicto y las empresas van a tener que de alguna manera, la prioridad ahora es recuperar el dinero que se pierde en paro. Es así, la plata para cualquier acuerdo sale de la recaudación y de los subsidios que entran por los pasajeros transportados. Digamos, si esa plata no está, las condiciones para negociar empeoran. Entonces, seguramente el gremio se va a encontrar con ofrecimientos peores que los que ha tenido hasta ahora. Bien. Lamentablemente es así. No sé qué, sinceramente. Con una situación más complicada y que puede llegar a recalentarse y derivar en otro paro. Claro, bueno, y ahí entramos en un círculo vicioso que no sé cómo se sale de ahí. La verdad que es una situación inédita para nosotros. El gobierno no dice nada. El gobierno lo que nos ha dicho es que negociemos, que nosotros se va a actualizar la estructura de costo, en algún momento va a haber aumento de tarifa o de subsidio para que se cubra la diferencia. De hecho, ya teníamos hasta cierto número consensuado que se podía acordar con el gremio, pero obviamente en un escenario de conflicto yo me imagino que todas esas conversaciones vuelven a cero. ¿Te cambió en algo el cambio de secretario de Transporte en la mitad de la negociación? No, yo creo que eso, a ver, obviamente genera incertidumbre, un cambio de esas características en medio de una negociación, pero después nosotros seguimos hablando con el subsecretario, que continúa, y la verdad que el diálogo está a 10 puntos, llegamos a acuerdo, tuvimos varias reuniones en el día de hoy, o sea, no interfirió en ningún momento. También estuvimos hablando con la secretaria de Trabajo. El tema es, yo entiendo, el meollo de la cuestión es la pretensión del gremio de yo quiero un salario que no pierda por inflación. Ahí es donde se nos hace difícil llegar a un acuerdo. Y bueno, toda la situación derivada es el conflicto que tenemos mañana. Bien. Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, AETA. Muchas gracias por esta comunicación con Muy Lunes, muy claro el panorama. Ojalá que esto se logre revertir para los próximos días. No, gracias a vos. Buenas noches. Un abrazo. El lunes es